Amigos, ¿qué tal? Buenos días, feliz domingo. Hoy, aquí en Cara a Cara, vamos a hablar acerca de lo que ha pasado con la concesión de Panama Ports Company. Esta semana fue noticia después de la conferencia de prensa del Contralor Anel Flores, en donde explicaba los hallazgos de su auditoría a la prórroga del contrato de concesión a Panama Ports. Estará con nosotros uno de los panameños que más ha tratado el tema, que en su momento, cuando se dio la prórroga, demandó. Hablamos de Roberto Orbí Díaz, que estará con nosotros esta mañana aquí en Cara a Cara. Pero gracias, esto es Cara a Cara este domingo. Gracias, Roberto, por estar con nosotros desde el día 1, cuando se dio la prórroga, la concesión del contrato de Panama Ports. Usted cuestionó lo que estaba viendo, usted cuestionó lo que estaba pasando. Estábamos en el año 2021. ¿Qué ocurre? Ahora, en el 2025, el Contralor Anel Flores esta semana saca muchos elementos en una auditoría que tienen mucha similitud con lo que usted decía desde el año 2021. ¿Cómo se siente después de ver lo que dice el Contralor y que haya coincidencia con las denuncias iniciales que usted presentó? Mira, bueno, buenos días, Tenojena. Aquí este es un tema importante en resaltar. O sea, ojalá fuera solamente Panama Ports. Aquí hay muchas situaciones que se han ido dando a través del tiempo, en el cual hay muchas denuncias, pero pocas investigaciones. Esta es una denuncia que salió a raíz de que estábamos en un periodo de pandemia, en donde la gente estaba encerrada y se estaban aprobando una serie de contratos, y en este caso se dio esta prórroga sin cumplir con una serie de procedimientos que lo establece la ley y que la misma autoridad marítima lo había cumplido anteriormente. O sea, este contrato data del año 97, pero ha sido objeto de 3 adendas, pero 3 adendas que fueron a la Asamblea Legislativa y 3 adendas que pasaron por el refrendo de la Contraloría General de la República. Y en esta ocasión lo que hicieron fue simplemente, mediante una resolución, autorizar al administrador de la Autoridad Marítima para que prorrogara automáticamente un contrato basado en una auditoría que fue una auditoría parcial, una auditoría que yo siempre he dicho que fue una auditoría hecha para la empresa, no una auditoría para el Estado. Simplemente se hizo para que la empresa dijese que había cumplido y no se entró a ver realmente lo que fue en la materia de la inversión que tenía que hacer la empresa, las obligaciones que tenía, el tema de la revisión del costo de movimiento de contenedores, que el contrato establece que tiene que ser cada 5 años, y llevamos casi 3 periodos sin hacer esa revisión y son fondos que no entran al Estado. Si recuerdas, incluso la misma resolución habla que Panama Ports en el mes de mayo del año 21 hizo un aporte de 150 millones de dólares al Estado, en donde incluía incluso 5 años de dividendos, cuando él todavía no tenía ni siquiera el contrato prorrogado, porque la prórroga se da en el mes de junio. Eso condiciona al Estado en un momento de una negociación, el recibir pagos, dividendos adelantados cuando ni siquiera ha renovado el contrato. Entonces eso provocó que presentáramos 2 acciones, una ante la Sala Tercera y otra una denuncia penal por abuso de autoridad, diferentes formas de peculado y contra la personalidad interna del Estado, que es cuando a un funcionario se le encomienda negociar con otro Estado o con una empresa extranjera y los resultados sean contrarios al interés del Estado. Entonces esas denuncias se fueron presentando. O sea, a usted lo que le llamó la atención fue el adelanto de los dividendos. Lo primero, en un año en donde ellos estaban renegociando la prórroga del contrato. Exacto, el primer campanazo llega en cómo te adelanto yo fondos de un contrato que no está todavía prorrogado, diciendo te voy a adelantar los fondos de los dividendos de los próximos 5 años. Y cómo sabemos que esa era la cantidad que le correspondía al Estado. Porque cuando ves la resolución que aprueba la Autoridad Marítima, por eso que yo siempre he planteado que no estábamos frente a una simple prórroga, sino modificaciones al contrato, señala que debe negociar el representante del Estado en la Junta Directiva de PPC un dividendo mínimo de 7 millones de dólares. Pero ¿de dónde sale la cifra, ese monto de 7 millones? Entonces estás modificando el contrato, por ende tenías que irte a la Asamblea Nacional para que te dieran, mediante una adenda, la prórroga y pasar por la Contraloría de la República, que no lo hicieron, y es parte de lo que ahora este Contralor lo está diciendo. Se hizo una auditoría que no fue completa y están encontrando lesión patrimonial por una cantidad significativa de millones de dólares que fueron dejados de pagar y que el Estado no ha cobrado.
Ahora, el Contralor utiliza la palabra una auditoría sustancial, que fue la que hizo el señor Gerardo Solís. Eso sumado al hecho de que no hubo refrendo al contrato de prórroga puntualmente. ¿Eso era posible? O sea, ¿o eso tenía algo que ver con la manera en que se hizo la auditoría? No, es que la Ley General de Puertos, incluso que es la que rige esta materia, establece que cualquier tipo de modificaciones que se hagan debe contar con la aprobación de la Autoridad Marítima y del referendo de la Contraloría de la República. O sea, no es el contrato, es la Ley General de Puertos. La Ley General de Puertos es la que establece, que es la que regula también la materia, que tienes que llevar y refrendar. Por eso que son parte de los argumentos en la demanda que tengo en la Sala Tercera, es precisamente eso. O sea, para mí no fue una simple prórroga. Hubo modificaciones, por ende tenía que ir a la Asamblea Legislativa. Tenía que pasar el refrendo de la Contraloría, que tampoco lo hizo. Entonces, cuando tú te encuentras con ese tipo de situaciones, tú te preguntas qué había detrás para hacer este tipo de contrataciones en esa forma y con ese afán. Claro, pero hay otro elemento, y revisando lo que dijo el expresidente de la República, Laurentino Cortizo, el 1 de julio del año 2021, cuando se refirió a la prórroga del contrato de Panama Ports, decía que por ley es la Contraloría de la República con su equipo de auditores la entidad responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en los contratos de la nación. Atendamos eso. Y la auditoría de la Contraloría concluyó que efectivamente se habían cumplido las cláusulas del contrato. Es lo que dijo el expresidente Cortizo el 1 de julio del año 2021. O sea, aquí responsabiliza directamente a la Contraloría de que, como ellos hicieron su auditoría, pues el contrato estaba bien, se cumplió con todo y por esa razón se prorroga el contrato. O sea, es como una verdad media por lo que usted nos está diciendo. Sí, pero es que no puedes exonerar la responsabilidad que le corresponde a la Autoridad Marítima como el ente regente de la actividad portuaria. Es la Autoridad Marítima la primera que hace una auditoría y según esa auditoría de la Autoridad Marítima es que dice que han cumplido. Luego llega la auditoría parcial e incompleta que yo he manifestado, que es la que hace la Contraloría con Gerardo Solís, en donde habla de que se han dado cumplimientos sustanciales. Pero cuando se rebate el tema, uno nada más pregunta, ¿la revisión del costo por movimiento de contenedores se ha hecho o no se ha hecho en 15 años? No se ha hecho. Entonces ahí ya hay un incumplimiento. Entonces no puedes partir de la base de decir, no, yo quiero decirle al Estado que la empresa cumplió, pero en la reunión de junta directiva, el Contralor lo que tiene es una defensa a ultranza de la empresa, y ahí están en las actas, que incluso propone que se le compre el 10% de las acciones del Estado. Y de ahí es el planteamiento de que la auditoría fue hecha para que la empresa dijera que cumplió, no para que el Estado se sintiera satisfecho con la actividad que habían revisado. Tenemos una pausa, señor Ruiz Díaz, ya regresamos. Esto es Cara a Cara este domingo, conversando con uno de los protagonistas de lo que está ocurriendo con relación a la prórroga del contrato de Panama Ports, el licenciado Roberto Ruiz Díaz. Ya regresamos, aquí estamos. Continuamos aquí en Cara a Cara conversando con el licenciado Roberto Ruiz Díaz y quiero poner en perspectiva el alcance de lo que ha ocurrido con el caso de Panama Ports y la denuncia presentada por el señor Roberto Ruiz Díaz sobre este caso, mucho antes de que explotara la auditoría de la actual Contraloría. Corría el año 2022, en ese momento el fiscal anticorrupción era Jacinto Pérez Domínguez. Ante esta denuncia presentada por usted, tengo entendido que la Fiscalía Anticorrupción decidió no investigar, porque ellos hicieron la consulta a la Contraloría y la Contraloría dijo que Panama Ports había cumplido. Sí, el tema aquí es que se presenta una denuncia ante el despacho del procurador donde hay funcionarios y exfuncionarios. Lo que hace el procurador es declarar una ruptura procesal remitiendo a la Fiscalía Anticorrupción lo que es personal particular y él retiene dentro de la investigación lo que abarca a funcionarios públicos. En la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, ellos le piden a la Contraloría una auditoría con relación a lo que se está denunciando y la Contraloría le contesta que ellos ya habían hecho una auditoría y que todo estaba perfectamente. En virtud de eso, la Fiscalía simplemente, en vez de agotar otras instancias adicionales, se acoge a la opinión del Contralor y archiva el expediente. Pero quedó la otra parte que estaba dentro del despacho del procurador de Caraballo, que esa sí siguió
con las investigaciones y es la que está sirviendo de base ahora para el requerimiento que le hace el procurador al Contralor de que le remita la nueva auditoría. Incluso le pide al ministro de Ambiente que remita los estudios de impacto ambiental y a la Autoridad Marítima que le certifique una serie de informaciones que eran parte de la denuncia que habíamos presentado, como la disposición de dividendos, porque en la resolución se hablaba de que Panamá Port utilizó dividendos que le correspondían al Estado para reinvertirlo, pero eso conlleva un proceso que debe estar establecido en la ley de presupuesto que no se cumplió. Entonces, esa serie de situaciones son las que están dando cabida a la investigación ahora, y más con la posición que ha tenido la nueva Contraloría de determinar efectivamente que hay una posible lesión patrimonial, que hubo incumplimientos en la propia auditoría que ellos hicieron y que ahora le va a permitir al procurador realmente iniciar una investigación de verdad y formal. Ahora, esa respuesta de Contraloría al Ministerio Público diciendo específicamente que Panamá Ports había cumplido con todas las obligaciones básicas pactadas en su contrato, ¿puede ser también una prueba en la investigación futura del Ministerio Público? ¿Puede retomarse el caso archivado? Mira, lo que pasa es que ya ese caso quedó archivado, pero precisamente por el tema de la ruptura, nada le impide al procurador utilizar el expediente o la carpetilla que él mantiene allá para simplemente seguir la investigación, porque era lo mismo, era la denuncia por los mismos delitos, pero incluía a particulares y a funcionarios. El Ministerio Público, la Procuraduría, mantuvo la investigación de los funcionarios porque eran funcionarios con mando y jurisdicción que no son competencia de la Fiscalía Anticorrupción, sino que son competencia del despacho del procurador. Entonces, quienes eran los particulares que podían estar involucrados es la carpetilla esa que se cerró. ¿Quiénes serían esos funcionarios? Porque aquí hablamos de una junta directiva de la Autoridad Marítima que aprueba la prórroga de la concesión, pero también en la junta directiva de Panama Ports había funcionarios del Estado panameño representando los intereses de ese 10% del Estado panameño. Precisamente la denuncia abarca eso. O sea, tenemos que iniciar primero con el administrador de la Autoridad Marítima, que es el principal responsable como regente. Que era Noriel Arauz. Que era Noriel Arauz. La junta directiva, que estaba compuesta por varios ministros de Estado y representantes de la empresa privada, y también los funcionarios que eran designados como representantes del Estado ante la junta directiva de Panama Ports, porque ese es el principal que tiene que velar por los intereses de la República de Panamá dentro de las discusiones, los cambios, las modificaciones. Por ejemplo, ahorita hablamos de la venta o de la supuesta venta a BlackRock de lo que es el tema de las concesiones portuarias, pero el representante nuestro en esa junta directiva no es el que nos los comunica. Nos enteramos es por comunicaciones internacionales o noticias internacionales. Entonces, ahí hay responsabilidades tanto de esas personas, así como de posibles exfuncionarios, porque hay que recordar que esto no nace ahorita con el gobierno de Cortizo. Esto nace en el 2002, con Mireya Moscoso, cuando se da al traste el contrato original. El contrato original no era bueno, pero ahorita termina siendo un buen contrato en virtud de lo que estamos recibiendo. Porque con aquel contrato podíamos haber estado recibiendo más de $1.000 millones en pagos por los 22 millones anuales, el 10% de los ingresos brutos más el 10% de las acciones, versus lo que estamos recibiendo ahora, en donde incluso hay temas de tercerización a nivel interno entre propias empresas que forman parte del conglomerado de Panama Ports. Pero para entender los tiempos, o sea, lo que ocurrió con el contrato anterior a la prórroga, ¿es una circunstancia vinculante o es una circunstancia que puede servir en el caso de la prórroga? No, es una situación que puede servir en el proceso penal. Ajá. Para que se vea cómo se ha ido afectando al Estado desde aquel que momento. pueden aparecer otros responsables. No, es que deben aparecer responsables, que quizás hayan prescritos algunas acciones que se le puedan hacer, pero tienen que entrar y participar. Porque el Estado fue el que dejó de percibir fondos. El que está siendo perjudicado aquí es el Estado. No es el gobierno de turno, ni es un ministro, ni es un particular, es el Estado en sí. Y esa responsabilidad es la que tiene el procurador que extenderla. Por eso cuando presentamos la denuncia nosotros abarcamos incluso a exfuncionarios, llámese ex administradores de la Autoridad Marítima, ex miembros de las juntas directivas anteriores, porque a ellos también le cabe la responsabilidad de no haber hecho las revisiones también con el tema del movimiento de contenedores. Claro, la denuncia presentada por usted, la parte que sigue viva todavía y que abarca a los funcionarios, puede servir de base para que el actual procurador de la Nación, al iniciar de oficio lo que presentó o lo que dio a conocer el Contralor, sea parte entonces de una sola investigación acumulada. Es que definitivamente él está utilizando la denuncia que presenté yo en el año 2021, es la que está utilizando él, porque esa quedó abierta en el despacho del procurador.
el anterior procurador Caraballo solicitó copia del informe de auditoría anterior. Ahora el nuevo procurador le está solicitando al Contralor que le remita la nueva auditoría, pero está entrando dentro de la carpetilla esa, en donde ya hay abogados acreditados tanto de Panama Ports como de Noriel Araújo. ¿Usted es parte de esa denuncia? Como denunciante. Como Nosotros denunciante. no podemos ¿Ha podido ver el expediente? Lo vimos en el día de ayer. Ajá. Para actualizarnos, pero son de las pocas veces que como denunciante podemos tener acceso al expediente, porque no representamos al Estado. Yo no represento ni a la Autoridad Marítima para constituirme en querellante, ni siquiera tampoco represento a la Contraloría. En tal caso, la Autoridad Marítima y la Contraloría son los que pudieran entrar a ver y formar parte de ese expediente. Y lo deberían de hacer, más allá de que tratar de iniciar una investigación nueva cuando ya tienes algo, que son alrededor de 3 tomos que hay en ese cuadernillo, de información valiosa y sensitiva que necesita una investigación. Tengo otra pausa, ya regresamos. Esto es Cara a Cara, hoy con el licenciado Roberto Ruiz Díaz, hablando acerca de lo que ha ocurrido con la prórroga del contrato de Panama Ports. Regresamos. Continuamos aquí este domingo en Cara a Cara conversando con el licenciado Roberto Ruiz Díaz. Y aquí hay un elemento clave e importante. Hasta ahora esto ha sido y se ha manejado como una denuncia. ¿En qué momento pasaríamos a la etapa de ser querellante? O sea, para ser querellante debe haber una parte interesada en el asunto. ¿Quiénes son las partes interesadas o si la Contraloría pudiese constituirse como querellante en este caso? Bueno, aquí tenemos que definir primero, o sea, el procurador, a raíz de que esto es una denuncia, se le toma como noticia criminis, él puede iniciar de oficio, como ha manifestado, la investigación. Pero nada impide que las entidades que han resultado afectadas en su patrimonio se puedan constituir como querellantes en este caso, llámese la Contraloría o llámese la Autoridad Marítima de Panamá. Es lo mismo en el planteamiento de la demanda que hay en la Sala Tercera, la demanda de nulidad contra la prórroga, la Contraloría puede constituirse también como un tercero interesado dentro de ese proceso. O sea, ahora hay que aprovechar la circunstancia de que tenemos un Contralor que tiene la intención de hacer las investigaciones, tiene la intención de hacer bien el trabajo, no pasar agachado como la anterior y participar en una forma que permita recuperar fondos del Estado, porque esa es la principal labor de fiscalización de la Contraloría. Ahora bien, la figura de querellante implicaría señalar directamente a responsables. Hablamos aquí del presidente de la directiva, que vimos que el que firmó la Gaceta Oficial que autorizaba la prórroga por la Autoridad Marítima no fue el ministro de la Presidencia, sino fue el viceministro de la Presidencia, el señor García. Vimos que está el administrador de la Autoridad Marítima como los principales, pero también vemos la figura del ex Contralor Gerardo Solís, que estaba en la Junta Directiva de la Autoridad Marítima y que debía haber levantado la mano en su momento y decir, ojo, ojo, aquí no hay refrendo. Y la ley autoriza y la ley exige un refrendo. O sea, ¿son quizás los principales señalados en este momento, desde su punto de vista? Es que el que va a resultar responsable, o que debería ser el responsable, es el funcionario que representa a la entidad. En este caso estamos hablando del administrador. Del administrador. Y adicional estamos viendo como personas corresponsables en esta situación es la Junta Directiva, porque la Junta Directiva es la que inviste a ese ¿La Junta Directiva de Panama Ports o de la Autoridad Marítima? De la Autoridad Marítima, porque el acto administrativo lo emite la Autoridad Marítima. Panama Ports es un jugador que está afuera de forma pasiva y se beneficia de las actuaciones que hizo la Autoridad Marítima en este caso. Entonces, ¿y el representante de Panamá ante la Junta Directiva de Panama Ports también? También se le puede exigir responsabilidad porque él es el que debe velar por los intereses del Estado dentro de Panama Ports. Entonces, ahí vamos a tener que ver cómo va a trabajar el procurador con las figuras de los anteriores funcionarios, porque la mayoría ya son exfuncionarios. Entonces, claro, va a tener que terminar en una fiscalía anticorrupción. Si hay algún funcionario público actual que se mantenga en el cargo, entonces sí sería competencia del procurador Desde su punto de vista, usted que ha conocido el caso, el Contralor habló de una lesión que puede llegar a los 1.300 millones de dólares. ¿Será esa la cifra real? ¿Puede haber mucho más dinero dejado sobre la mesa por parte del Estado? Eso habría que ver primero lo que fue la auditoría, o sea, determinar a dónde están llegando las cifras. Porque si ustedes ven un comunicado que hace la empresa, habla de que han aportado más de 600 millones al Estado panameño, pero si nos vamos al contrato original, el contrato original que hablaba de 22 millones, estamos hablando que en 25 años son más de 100 y pico, más de 1.000 millones de dólares.
Entonces, ahí hay una afectación al patrimonio. Lo mismo que la revisión en el tema del movimiento de contenedores. Esa revisión del movimiento de contenedores habla de un 10% adicional cada vez que se revise, pero no se está haciendo. Entonces se ha dejado de pagar esa parte. Así que ahí va a corresponder a la Contraloría, dentro de su informe, determinar si efectivamente se produjo una lesión o no se produjo una lesión patrimonial, o si la inversión que la empresa se comprometió a realizar en la primera adenda que se hizo al contrato de $1.000 millones, si se hizo o no se hizo, porque el Contralor nos está hablando de una cifra mucho menor. Entonces, él es el que va a determinar al final, como ente fiscalizador de los fondos públicos, si efectivamente se dio una lesión patrimonial y a cuánto puede ascender. Pero de que sí hay una afectación al Estado, la hay. Ahora, en ese rol de funcionario, la intencionalidad es importante en casos como este. Ahora bien, puede ser con omisión o sin omisión, dependiendo del ángulo en donde se vea. ¿Eso de alguna forma exculpa al que fue funcionario de haber cometido un delito? Es decir, ya sea que tenía la intención o no tenía la intención o el hecho de que él no haya obrado con la responsabilidad que el cargo ameritaba. Bueno, la norma establece la responsabilidad por acción o por omisión, independientemente de si él a sabienda lo hizo o simplemente se hizo de la vista gorda. O si se benefició o no se benefició. Exacto, eso tiene su responsabilidad establecida en el Código Penal. Así que no es un tema de que me voy a salvar por esto. Es como cuando se habla de la ley que modificó la Ley 32 de la Contraloría General de la República, que se incluyó un artículo donde se exonera a los funcionarios de la Contraloría de responsabilidad patrimonial en el ejercicio de su cargo. De eso me imagino que se puede valer el Contralor anterior, diciendo, bueno, la ley que estaba vigente, porque fue declarado inconstitucional ese apartado, dice que yo no era responsable patrimonialmente de lo que firmé o refrendé. Entonces, hay que ver ahorita cómo se va a mover el tema de las defensas en este caso, y dependiendo de a quiénes el Ministerio Público vaya a incluir en la investigación. Porque hay que partir de la base de que ahorita mismo estamos sobre una denuncia, o sea, que ni siquiera ha sido admitida formalmente. Exacto. Que ya han pasado casi 4 años, que el delito de corrupción de funcionarios públicos pudo ya haber prescrito, porque el máximo de la pena es 4 años. Entonces tenemos que ver qué tipo de delitos adicionales se van a incluir para que la investigación no vaya a prescribir. ¿Y la recuperación de ese dinero? Bueno, la recuperación ya va a entrar la parte de lo que diga el informe de auditoría, lo que se remita a la Fiscalía de Cuentas, porque la Fiscalía de Cuentas va a tener que entrar a verificar aquí para remitir al Tribunal de Cuentas y se determine entonces la posible lesión patrimonial. Bueno, muchas gracias, licenciado, por acompañarnos aquí en Cara a Cara este domingo, el licenciado Roberto Ruiz Díaz. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.